Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arcoseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente: y es igual a arcoseno del logaritmo natural de 3x a la 4 más 8x a la 3. Nos podemos dar cuenta que estamos frente a una función trigonométrica inversa como lo es el arco coseno. Para tal efecto vamos a recordar que arco coseno es equivalente a lo siguiente. Si nosotros tenemos arco coseno en general de u, esto es igual a decir coseno a la menos 1 de u. Son dos notaciones diferentes, pero que a la postre significan lo mismo. Ya la variación de la notación depende del autor con el cual estemos trabajando, depende del texto. Vamos a reescribir nuestro ejercicio con la notación simplificada que dice y es igual a coseno. Y es igual a coseno a la menos 1 del logaritmo natural de 3x a la 4 más 8x a la 3. Vea que lo hemos reescrito con la segunda notación y es un poco más sencilla dicha escritura. Ya estamos entonces listos para poder comenzar a hallar la derivada de esa expresión y quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 del logaritmo natural de 3x a la 4 más 8x a la 3. Vea que ya tenemos planteada la derivada que vamos a hallar y nos damos cuenta que es la derivada de arcocoseno. Vamos a recordar la regla que nos permite hallar la derivada de arcocoseno en general. Dice lo siguiente: derivada con respecto a x de coseno a la menos 1 es igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Bueno, en general esa sería la regla que nos permite ya la derivada de arcocoseno. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso. Vean que el argumento de coseno a la menos 1 en este caso es logaritmo de 3x4 más 8x a la 3. Entonces sería menos la derivada con respecto a x del argumento, en este caso el argumento del logaritmo natural de 3x a la 4 más 8x a la 3. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento elevado al cuadrado, o sea, menos 3x. En este caso el argumento sería, bueno, y sería menos el argumento al cuadrado. ¿Cuál es el argumento? Logaritmo natural de 3x a la 4 más 8x a la 3. Toda esta expresión elevada al cuadrado. Toda esa expresión elevado al cuadrado. Bueno, ahí quedó o también. Y esto aquí es la derivada de y. La derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Miremos que acá en el numerador tenemos
derivada del logaritmo natural. Vamos a recordar la regla que nos permite hallar la derivada del logaritmo natural. Dice lo siguiente en general. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x del logaritmo natural en general de u, esto va a ser igual a 1 sobre u por la derivada con respecto a x de u. Apliquemos esa regla de manera detallada, paso a paso, y quedaría aquí el numerador de la expresión de la siguiente manera. Menos, recordemos que vamos a poner esto dentro de un signo de agrupación como el corchete, y sería, miren que el argumento aquí del logaritmo natural es todo este binomio. Entonces sería menos 1 sobre este binomio que es 3x a la 4, 3x a la 4 más 8x a la 3 por la derivada con respecto a x de ese binomio. Vea que el u es todo ese binomio. En este caso sería 3x a la 4, 3x a la 4 más 8x a la 3. Cerramos nuestro corchete y toda esta expresión la vamos a dividir sobre la raíz cuadrada de 1 menos, acá tenemos logaritmo natural de 3x a la 4 más 8x a la 3, todo esto elevado al cuadrado. Entonces me queda logaritmo natural al cuadrado de 3x a la 4 más 8x a la 3. Y esto que tenemos acá es la derivada de y con respecto a x. ¿Va? Que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. ¿Qué tenemos ahora aquí en el numerador? Tenemos que hallar la derivada de una suma o diferencia, que es el binomio que tenemos acá. Para tal efecto vamos a recordar la regla que nos permite hallar la derivada de una suma o diferencia, que dice lo siguiente, en general dice lo siguiente. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de u más o menos ue, esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de ue. En general, esa es la regla que nos permite hallar la derivada de una suma o diferencia. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, y tendríamos lo siguiente. Menos, abrimos nuestro signo de agrupación corchete, 1 sobre 3x a la 4 más 8x a la 3 por, vamos a abrir aquí un corchete que nos permita, o un paréntesis más bien, que nos permita agrupar esto, por derivada con respecto a x de 3x a la 4, de 3x a la 4, más la derivada con respecto a x de 8 x a la 3. Vamos a cerrar aquí nuestro corchete. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada, vamos a hacer una raíz un poco más pequeña, sobre la raíz cuadrada de 1 menos logaritmo natural al cuadrado de 3x a la 4
más 8x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Bueno, miremos el numerador de la expresión, en el cual tenemos ahora que hallar la derivada de una constante por una variable más la derivada de una constante por una variable. Recordemos entonces la regla que me permite hallar la derivada de una constante por una variable. Y en general dice lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de c, siendo c la constante y v la variable, esto va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de v, siendo v la variable. Entonces, de esa manera podemos aplicar la regla de manera detallada, paso a paso, y quedaría de la siguiente forma: menos, abrimos nuestro corchete, 1 sobre 3x a la 4 más 8x a la 3 por, quedaría 3 que multiplica a la derivada con respecto a x de x a la 4 más 8 que multiplica a la derivada con respecto a x de x a la 3. Y cerramos nuestro corchete. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos logaritmo natural al cuadrado de 3x a la 4 más 8x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Bueno, vamos a particionar el tablero para continuar nuestros procesos. Miremos que en el numerador de la expresión ahora nos quedó la derivada de x4 y la derivada de x3. Son derivadas de potencia. Para darle efecto vamos a recordar la regla que me permite derivar una potencia. Potencia de una variable quedaría de la siguiente manera: derivada con respecto a x en general de a la n, siendo a una variable, esto es igual a ¿qué? A n que multiplica a la n menos 1. Esta es la regla que me permite derivar la potencia de una variable. Entonces quedaría de la siguiente manera. Vamos a trabajarlo aquí. Quedaría menos, abrimos nuestro corchete, 1 sobre el binomio que tenemos ahí expresado, que es 3x4, 3x a la 4 más 8x a la 3, 8x a la 3 que multiplica, abrimos nuestro paréntesis en el numerador, a 3 por, ahora viene si la aplicación de la regla que dice derivada de x4 sería 4x, haciéndolo detalladamente a la 4 menos 1, haciéndolo al detalle. Luego más 8 que multiplica, derivada de x3 sería 3x a la 3 menos 1. Y cerramos nuestro paréntesis. Cerramos nuestro corchete. Cerramos el corchete. Y toda esta expresión dividida sobre la raíz cuadrada de 1 menos el logaritmo natural al cuadrado de 3x a la 4 más 8x a la 3. 3x a la 4 más 8x a la 3. Y esto es igual a ¿qué?
la derivada de y con respecto a x. Bueno, ¿qué me queda aquí en el numerador de la expresión? Resolver las operaciones indicadas. Y podemos resolverlas y de una vez multiplicamos por 1. Entonces, en ese orden de ideas quedaría de la siguiente manera. Vamos a conservar nuestro signo negativo, abrimos corchete y quedaría 1 por toda la expresión, es la misma expresión. Y aquí multiplicamos 3 por 4, 12, quedaría 12x a la 4 menos 1, x a la 3, más 8 por 3, 24, x a la 3 menos 1, x a la 2. Toda esta expresión sobre 3x a la 4, 3x a la 4, más 8x a la 3. Cerramos nuestro corchete y esta expresión sobre la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 menos el logaritmo natural al cuadrado de 3x a la 4 más 8x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. ¿Qué observamos acá? Tenemos este racional en el numerador, el cual nosotros podemos factorizar. Vamos a factorizarlo y me quedaría, vamos a conservar nuestro signo negativo, recordemos, nos quedaría, bueno, ya el corchete, bueno, si es necesario, dejemos el corchete porque esto no va a afectar de una u otra forma el numerador de dicha expresión. Tendríamos, en el numerador podemos decir que 12 que x cuadrado es factor de que 12x3 entre 12x2 simplemente es x, más 24x2 entre 12x2 simplemente es 2. Probamos 12x2 por 1 por x1 sería 12x3. Luego 12x2 por 2, 24x2. Ya factorizamos el numerador. Ahora vamos a factorizar en lo posible el denominador. Y tendríamos lo siguiente. Aquí podemos sacar factor nada más de la parte literal, que sería x3. Decimos x3 es factor de ¿qué? De 3x. Decimos 3x4 entre x3 nos da 3x. Luego yo digo x3 por 3x1 da 3x4 más 8x3 entre x3 me da simplemente 8. Probamos y decimos x3 por 8 da 8x3. Vea que ya factorizamos el denominador, cerramos nuestro corchete y ahora toda esa expresión sobre la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 menos el logaritmo natural al cuadrado de 3x4, 3x a la 4 más 8x a la 3. ¿Y esto qué es? La derivada de y con respecto a x. Bueno, en ese orden de idea, acá podemos nosotros eliminar o reducir estas expresiones. Tenemos que simplificar x2 en el numerador con un x2 aquí del denominador. Cuando simplificamos, vemos que me queda, estaría quedando aquí en el numerador, vamos a poner nuestro signo negativo, el corchete y vamos con calma. ¿Qué me queda en el numerador? Quedaría 12 que multiplica. Y aquí nosotros podríamos hasta quitar este corchete y hasta lo podríamos quitar y me queda entonces menos 12. Ya no hay ningún inconveniente, que multiplica a x más 2 sobre ¿qué?
Aquí tenemos, me quedó simplemente una X. Recuerden que eliminamos dos X, me quedó una sola X. X que multiplica a 3X más 8. Cerramos paréntesis y esta expresión toda sobre la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 menos el logaritmo natural al cuadrado de 3x a la 4 más 8x a la 3. Y esto es igual a ¿qué? A la derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Bueno, ¿qué tenemos acá? Podemos completar denominador 1. Podemos completar un denominador 1 debajo de la raíz. Aquí podemos ponerle un denominador 1 debajo de esta raíz para completar el racional y poder aplicar la siguiente propiedad. Producto de los extremos sobre el producto de los medios. Vamos a aplicar esa propiedad. Y antes vamos a borrar someramente estas reglas que tenemos escritas, dado que ya no las necesitamos, pero sí requerimos el espacio para poder culminar con el desarrollo del ejercicio. Entonces borramos para poder continuar. Se requería tener más espacio. Vamos entonces a particionar el tablero de esta manera. Creo que de esa manera queda, no hay problema. Y aplicamos producto de los extremos sobre el producto de los medios. Decimos 1 que multiplica a menos 12x más 2. Entonces quedaría menos 12 que multiplica a x más 2. Menos 12 que multiplica a x más 2 sobre toda esta expresión sobre. Acá tendríamos x que multiplica 3x más 8 por todo el radical. Vamos a ver. X que multiplica a 3x más 8 por la raíz cuadrada de 1 menos el logaritmo natural al cuadrado de ¿qué? De 3x4, 3x a la 4 más 8x a la 3. 8x a la 3. Cerramos el paréntesis, elongamos las líneas y esto aquí es, vamos a hacerlo mejor, el signo igual. Esto es la derivada de y con respecto a x. Bueno, entonces nos damos cuenta que tenemos derivada de y con respecto a x es igual a esta expresión, menos 12 que multiplica a x más 2 sobre x que multiplica a 3x más 8 por todo ese radical. Nosotros podríamos operar las operaciones indicadas que tenemos ahí, resolver esas operaciones indicadas para que quede más reducida la expresión, o podríamos dejar esa respuesta, pero es preferible desarrollar esas operaciones indicadas y quedaría derivada de y con respecto a x es igual entonces. Desarrollamos esas operaciones indicadas y quedaría menos 12 por x, quedaría menos 12x. Menos 12 por 2 sería menos 24. Aquí el de este producto indicado sería x por 3x, sería 3x al cuadrado. Más x por 8, 8x. Toda esta expresión que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos el logaritmo natural al cuadrado de 3x a la 4 más 8x a la 3. Y de esta forma ya hemos encontrado entonces la respuesta de nuestro ejercicio. Como es costumbre, vamos a encerrarlo en una cuadrícula con el fin de resaltarla. Muy bonito ejercicio, vea que lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso,
sin omitir nada, por muy elemental que parezcan los pasos, lo vamos desarrollando y justificando con cada una de las reglas o propiedades que fuimos escribiendo acá en el margen derecho del tablero. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Hannibal Chartuni.